¿Querés entender cómo se mueven los bonos argentinos? ¿Cuáles conviene? ¿Cuáles son las diferencias que tienen unos y otros? ¿Cuáles son los que mejor se adaptan a lo que vos estás buscando? Y si es una buena idea entrar hoy, entonces quédate. Bienvenidos al canal, esto es Finanzas con Luis. En este canal hablamos de economía, finanzas, mercados e inversiones. Si te interesan estos temas, suscríbete y activa la campanita si no te perdés de nada. Y también te dejo varios videos que están relacionados y que te pueden servir en la descripción. También te invito a seguirme en Instagram, Finanzas con Luis DD, para tener un contacto más directo. Todos los links los vas a encontrar en la descripción. También el link al canal de WhatsApp en el que comparto noticias económicas todos los días. Pero antes de empezar te cuento una excelente oportunidad. Con la tarjeta de Let's Fit podés ahorrar 2,5% por cada compra que hagas. Sí, te van a hacer un cashback de ese porcentaje y puede ser del 3% durante el primer mes si te registras con el código Finanzas con Luis. Ahí tenés que descargarte la aplicación de Let's Fit. La aplicación no tiene ningún costo y una vez que la tenés, te pedís la tarjeta que tampoco tiene costo. Es una tarjeta Mastercard, la vas a poder usar prácticamente en cualquier comercio. Empezás a usarla y cada vez que vos compres te van a devolver un 2,5%, aunque el primer mes, como te dije, puede ser del 3%. Así que así la tenés que aprovechar. En este video vamos a hacer el análisis de estos bonos desde dos puntos de vista. Uno puramente técnico, desde un punto de vista frío, mirando lo que uno tiene que mirar cuando analiza cualquier bono del mundo. Y después vamos a mirar desde un punto de vista más a la práctica, a lo que es Argentina y lo que uno tiene que mirar adicionalmente, porque claramente no es lo mismo invertir en bonos de Estados Unidos, invertir en bonos de Paraguay, que en esta semana ya lo calificaron como investment grade, con lo cual se endeuda a una tasa mucho menor a la de Argentina, o un bono argentino con todo el riesgo que ello implica, más parecido a lo que es un bono de Ecuador, por ejemplo, otro país con un historial de default bastante importante. Vamos a ver esas dos cosas. Vamos a empezar con la parte más técnica, que es importante también hacerla, y para eso vamos a la pantalla. Vamos a empezar entonces con este análisis más técnico, puramente de los números del bono. Lo que vos tenés que saber es que todo bono tiene un contrato que te dice cuándo y cuánto te va a pagar. Entonces eso ya está preestablecido. Después que no se cumpla es otra cosa. Pero uno tiene que analizar esto para empezar. El bono se llama AL30, por ejemplo, que te dice que se va a pagar en el año 2030, es decir, ese es el año en que vence. Pero vos ya sabés que en los meses de enero y julio vas a ir cobrando tanto intereses como capital. Otros bonos empiezan a pagar capital más adelante, pero siempre el numerito te dice el año en el que vencen. El GD41 te va a decir que vence en el año 2041, por ejemplo. Y todos estos bonos AL y GD te pagan en los meses de enero y de julio. Entonces, el AL30, ¿qué tiene? Que te va a pagar $8 de acá a 2030 más los intereses. Los intereses son cada vez menos porque en realidad el capital que tienen que pagar de ahí en adelante es un poco menor. Entonces el interés se calcula sobre el capital que queda pendiente que te paguen, ¿no? Que ahora, como ya se pagaron $4, entonces quedan 96. Ahora, hoy Argentina está rindiendo esto, 29,47 en lo que es el bono AL30 de tasa interna de retorno. Pero si esta tasa pasara a ser algo más razonable para lo que es un país, eh, ni siquiera estoy hablando de un país libre de riesgo, pero un país promedio como El Salvador, Egipto, ese tipo de países, Turquía, entonces estaríamos hablando de un precio del AL30 para el momento previo al pago, es decir, por ejemplo, para el 8 de enero, o bueno, puede ser unos días antes, nunca es tan exacto, una TIR del 11% en ese momento, entonces estaríamos hablando de un bono a $75, con el interés corrido y demás, ¿no? Entonces, ahí, si nosotros proyectamos ese precio para el 8 de enero, entonces estamos hablando de una ganancia del 56% en dólares. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, no, va a seguir a 29 la TIR, pero volvemos a poner esta fecha? Si se mantiene en este precio, la TIR es del 37%, porque la TIR aumenta cada día que pasa el bono y el bono, cada día que pasa y el bono no se mueve de precio. Entonces, supongamos que, no sé, recién dijimos que el bono hoy está a una TIR del 29% y si se fuera a 55, entonces estaría una TIR del 28%, entonces estaríamos hablando de que subiría por lo menos a 55 para mantener la TIR. Son ejercicios teóricos. En ese caso estaríamos hablando de una ganancia del 14%. Ahora, si todo sale mal y se viene para abajo, entonces ya podríamos estar hablando de un bono a 30, que es lo que teóricamente se dice un bono que está en precio de default. En los libros se habla de 30, de que menos de eso no vas a recuperar, de que menos que eso tampoco es que te van a sacar, porque si el bono vale 96 en teoría, bueno,
30 por lo menos te van a reconocer. Eso es lo que dice la teoría. Entonces la pérdida estaríamos hablando de 37, con una ganancia que como máximo sería de 56. Ese es como el ratio riesgo-beneficio desde un punto de vista de análisis del flujo de pago que tiene el bono. Ahora, lo que es la paridad, esto es un aproximado sin considerar los intereses corridos, teniendo en cuenta que pagó hace poco, lo podemos hacer de esta manera para no complejizar demasiado el cálculo. Hoy tiene una paridad del casi 50% de la L30. Entonces, lo que nosotros decimos es que esa paridad te podrían respetar un 30% en un escenario muy, muy negativo de canje forzoso, default y demás. Entonces, ahí es la máxima pérdida, que es lo que nosotros hablamos recién, que sería un 37% respecto al precio actual. Eso es como para saber lo mejor y lo peor que puede pasar. Si nos vamos al AE38, por ejemplo, yo acá lo que calculé, esto lo tendríamos que poner en porcentaje, esto es positivo, no importa el signo, no le presten atención. Lo que tiene calculado acá es cuánto te paga por año al precio actual. Vos pones $42.50 y estarías recibiendo 11% de intereses, que es esto de acá, es lo que te suma por año estos $5. Entonces, a partir del año 2027, como también se suma capital, tu rendimiento anual termina siendo del 21%. Esto como para tener un número más. Esto es simplemente hacer la división de la suma de lo que te paga en un año, que es esto, por ejemplo, dividido el precio actual. Pero si volvemos a hacer la TIR como teníamos antes, lo que siempre tenés que tener en cuenta es que la duration modificada, que no me voy a poner en detalle qué es, te dice qué tan sensible es. Mientras más alto es este numerito, más sensible termina siendo el precio del bono a una modificación de la TIR. Pero bueno, eso es un poco más técnico. Lo que sí tenemos que ver es que, por ejemplo, hoy con el bono rindiendo a 21,78, de estos bonos es el que mejor rendimiento está teniendo, de los bonos de un plazo medio. Dentro de todo es una de las mejores oportunidades entre los 35, 38 más o menos. Y encima tiene un cupón que es un poco más alto, ¿no? Un cupón de interés. Ahora, si esto se fuera a una TIR un poco más razonable, por ejemplo, para el, déjenme poner 9 de enero, 8 de enero sería para ponerlo más exactamente. Entonces, para esa fecha, si estuviera rindiendo, perdón, si estuviera cotizando a $70, estaríamos hablando de una TIR del 12%, que es algo razonable para este bono. Y si nosotros decimos $70, entonces estaríamos hablando de una ganancia del 64%. Por eso, este bono, que es el que tiene las energéticas con todo lo de camisa dando vuelta, que también lo tenemos que considerar, tiene ese posible beneficio. Y en lo que es la paridad, hoy sería del 42% aproximadamente, del 43%. Y lo que tiene acá es, bueno, también supongamos que te dejan 30, entonces estaríamos hablando de una caída del 29%. También hay que tenerla en consideración porque puede pasar. Estamos hablando siempre de bonos argentinos. Y acá el último que vamos a ver es el GD46, el más largo de todo, que lo bueno que tiene es que ya empieza a pagar capital a partir de enero del año que viene, o sea, te paga capital de acá a 2046, te paga de capital 4,54 todos los años. Obviamente siempre diciendo que se van a pagar y que no van a reestructuración, ¿no? Y este lo que tiene, a diferencia del 35 y del 41, es eso, que tiene un interés un poco más alto y también que te va pagando amortización. Eso es lo que lo vuelve un poco más interesante. Cotizando a 44, en caso de llegar, por ejemplo, a 30, que sería lo peor que vimos recién, son números estimados, no son ejercicios, estaríamos hablando de un 31% de caída, pero en este bono lo que tendríamos es que es un bono que tiene ley Nueva York, encima es más seguro entonces que los otros, encima como es un poco más largo, entonces un canje lo perjudicaría menos probablemente que a los otros, y si llegara a una TIR para el 9 de enero, vamos a poner para que sea correcto, el 8 de enero, si llegara a una TIR del 11,8%, más o menos lo que vimos antes, entonces el bono estaría a 65, que es lo que puse recién. Entonces estaríamos hablando de una suba del 47%, pero este lo que tiene es que también te da la cobertura de la ley Nueva York, a diferencia de los otros, además es más a largo plazo, o sea, es bastante más defensivo que el AE38 y que el AL30 en todo ese sentido. Son obviamente ejercicios que nadie sabe exactamente a qué TIR va a estar, qué va a pasar de acá en adelante. Hay que tener en consideración los factores que ahora vamos a terminar viendo, pero son cosas que uno puede ir haciendo. Y esta planilla yo se las dejo para que la puedan descargar. Y también lo único que les pido a cambio es que se suscriban y que me dejen like. Ahora vamos a ver un poco las cuestiones más prácticas que afectan específicamente a los bonos argentinos y que van a hacer que se muevan los precios. Vos ya sabés que los bonos argentinos tienen una volatilidad gigante.
nada que ver a los bonos de Estados Unidos que se mueven muy de a poco, si bien tienen movimientos, sobre todo los de más largo plazo, es otra historia totalmente distinta, pero antes suscríbete si todavía no lo hiciste y activa la campanita, así no te perdés de los videos que voy subiendo, que subo constantemente, tanto videos así de actualidad como videos que te pueden servir con guías y consejos para invertir en distintos instrumentos. Lo primero que va a afectar a estos bonos y que puede determinar que se muevan al alza y que terminen llegando a esos precios que vimos es lo que tiene que ver con el arreglo, el acuerdo con el FMI. Eso es fundamental. Ahí estuvo hablando Luis Caputo, el ministro de Economía, con Cristalina Georgieva, la número uno del FMI. Estuvo reunido, también estuvo reunido con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, una persona muy importante. Tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es como el accionista mayoritario del FMI, es el que termina dándote el voto a favor o en contra, no es el único, pero es el más importante, con lo cual es fundamental que lleguen esos fondos. ¿Por qué? Porque hoy los dólares no están, por más que el gobierno tenga el deseo de pagar, la voluntad de hacerlo, que claramente lo demuestra, probablemente no tenga los dólares. Ahí se está hablando de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Veremos si llega a un acuerdo. Esto es sumando no solo lo del FMI, sino también de otros organismos internacionales como el Banco Mundial y muchos otros, y también sumando un acuerdo con bancos privados. Ahí sumaría esos 15.000 millones que darían la confianza de que los dólares están. Para ese acuerdo, que nos lleva al punto número 2, estamos hablando del acuerdo con estos bancos internacionales que está relacionado a lo del repo que habló recientemente el presidente Milei y esta salida de oro que se fue del país probablemente para ser usado como garantía para acceder a dólares. ¿Por qué? Porque si hoy el gobierno tiene que endeudarse, lo tiene que hacer una tasa del 20-30%, que es lo que están rindiendo los bonos que vimos, mientras que si deja algo como garantía puede llegar a endeudarse al 10%, una tasa mucho más razonable para poder ir pagando la deuda que tiene que pagar a partir del mes de enero de 2025. El siguiente punto está relacionado a la apertura del cepo, que también está relacionado a la entrada de dólares. El gobierno quiere tener dólares para poder responder en caso de que empiece a haber mucha demanda de dólares una vez que se abra el cepo. Bueno, pero para que los bonos suban también tienen que entrar capitales del extranjero y para eso una condición necesaria es que se abra el cepo. Hay muchos fondos que por la calificación crediticia que hoy tiene Argentina no pueden invertir más que un determinado porcentaje de sus fondos en Argentina, por más que quieran hacerlo, su reglamento no se lo permite. Entonces, como el mercado en el corto plazo se mueve por flujos, hasta que no puedan entrar o hasta que algunas condiciones legales no se lo permitan, no lo van a poder hacer. Entonces, eso es fundamental para que se muevan estos flujos. También es fundamental lo que la Reserva Federal haga en las próximas semanas. Se está hablando mucho de la baja de la tasa de interés, como lo que Argentina tiene que pagar o cualquier país de tasa de interés y que los rendimientos de su bono reflejen es la tasa libre de riesgo, que es la tasa de la letra del Tesoro norteamericano, más el riesgo país. Entonces, si baja la tasa, por lo menos de un lado sale favorecido. Eso también está relacionado al índice EMB de larga de mercados emergentes, los bonos de mercados emergentes que, si bien Argentina no es un país emergente desde el punto de vista técnico, se mueve más o menos para el mismo lado, obviamente Argentina con una sensibilidad de precio muchísimo mayor. Si este índice, el EMB, sube 1%, por ahí Argentina sube 2%, y si baja 1%, por ahí Argentina baja 2%. No es 100% lineal, pero sí tiene una correlación considerable. Otro punto importante va a ser lo que pasa en Estados Unidos con las elecciones. No es lo mismo para Milley y para su plan el apoyo que puede tener que gane Trump o que gane Kamala Harris. Va a ser una historia totalmente distinta, así que eso no solo va a mover al S&P 500 y a todas las acciones de Estados Unidos, sino que también va a mover a los bonos argentinos. Veremos qué es lo que termina ocurriendo y qué es el apoyo, cuál es el apoyo que puede terminar teniendo Argentina de Estados Unidos a partir del año que viene. Ya cerrando, también hay muchos factores locales como la credibilidad que genera el gobierno, este plan que está haciendo de intervenir el mercado, ellos lo llaman esterilizar los dólares que compran en el mercado oficial, venderlos después en el mercado paralelo para sacar los pesos. Bueno, todo ese plan va a generar impacto en los bonos. Si el mercado termina creyéndole y sale bien, los bonos van a terminar subiendo y si pasa lo contrario, van a terminar bajando. Eso es ineludible. Existen muchísimos otros factores, el precio internacional de la soja, qué pasa con la energía, muchísimas más cosas, qué es lo que termina pasando con YPF,
Bueno, hay muchos factores, yo te quise nombrar algunos, los más importantes, pero es importante que vos consideres todo a la hora de invertir y que sepas que es una inversión de riesgo. O sea, estás invirtiendo en bonos argentinos, no estás invirtiendo en bonos, como dije antes, de Estados Unidos, de Uruguay o de Paraguay. Entonces, hoy no es una locura pagarlos por el precio que tienen. Ahora, llegado a una TIR del 10%, yo ya empiezo a pensar en venderlos más que en comprarlos, porque uno tiene que saber que el año que viene hay elecciones y que Argentina es un país que se mueve muchísimo. Así que ahí ya va en cada uno, tenés que hacerse un análisis muy inteligente y cuidar tu plata porque nadie lo va a hacer mejor que vos. Espero que te haya servido el video, si es así no te olvides de dejarle un me gusta, de dejarme un comentario y también de suscribirte. Así que te dejo todos los links que te dije antes en la descripción. Espero que te haya gustado el video, nos vemos la próxima.